Cuba en la oscuridad total. La isla sufrió un apagón luego de que el sistema eléctrico nacional sufriera absoluta desconexión. Es el sexto apagón en 18 meses. Más de 9 millones de cubanos se vieron afectados. Cuba a estas horas está sumida en una profunda crisis energética y esto ocurre desde mediados de 2024. La situación se agravó en los últimos 3 meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Esta tarde el Ministerio de Energía y Minas informó que funcionan los microsistemas en las provincias y se crean condiciones para llegar con energía a las mayores unidades generadoras. Pero sí fue una verdadera crisis, ha sido una verdadera crisis. La Embajada de Estados Unidos, precisamente allí en La Habana, emitió una alerta de seguridad luego del apagón. Exhortó a sus ciudadanos a prepararse para interrupciones prolongadas del servicio eléctrico. También a mantener teléfonos y baterías portátiles cargados, contar con linternas y pilas de repuesto, abastecerse de agua y alimentos no perecederos, así como estar atentos a las actualizaciones de la Unión Eléctrica y medios locales como Radio Reloj en el 101.5 de frecuencia modulada. En medio de la crisis energética, el presidente Trump aseguró que sería para él un gran honor tomar Cuba. Creo que puedo hacer lo que yo quiera con Cuba. Esto dijo ante la prensa en el despacho Oval. De acuerdo con el New York Times, el gobierno estadounidense ha planteado en las negociaciones con representantes de la isla la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y deja en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores. Tomar Cuba de alguna forma, quiero decir, ya sea que la libere o la tome. Creo que podría hacer cualquier cosa que quiera con ella. Si quieres saber la verdad, es una nación muy debilitada en este momento. Lo ha sido durante mucho tiempo. Líderes muy violentos, muy violentos. Fidel Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento, extremadamente violento. Así es como gobernaban con violencia. Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, reapareció por cuarta vez en redes sociales desde el fin de su mandato. Convocó a la ciudadanía a participar en una colecta a favor de Cuba. Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía al hermano pueblo de Cuba. Así lo escribió en sus redes sociales. Los recursos serían destinados a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, creada hace unos cuantos días apenas. Según el tabasqueño, fue abierta esta asociación por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. Sin embargo, en el SAT, la asociación figura bajo el régimen de personas morales sin fines de lucro, registrada a nombre de Carlos Pellicer López, sobrino del poeta Carlos Pellicer Cámara, quien empujó a López Obrador justamente a la vida política. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a López Obrador este mensaje de solidaridad, esta acción de solidaridad. Destacó en redes sociales el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad, concluye el mensaje de Díaz-Canel. Pero aquí en Uno TV nos preguntamos cuál es el proceso para registrar una donataria autorizada para una asociación civil, para que pueda operar. La Constitución legal inicialmente tiene que ir ante un notario público, proceso similar al que siguen las empresas. Posteriormente, y esto toma tiempo, la organización debe registrarse ante el SAT de la Secretaría de Hacienda como persona moral sin fines de lucro y así obtener un registro federal de causantes. Concluido ese paso, presenta formalmente la inscripción en el padrón de donatarias autorizadas, aportando documentos que demuestren las actividades que realizarán, la información sobre el domicilio, posibles establecimientos y la naturaleza de sus proyectos. El SAT podría tardar hasta 3 meses en resolver la solicitud siempre y cuando todo esté en orden. Sin embargo, si durante el proceso se detecta alguna información incompleta o hacen falta aclaraciones, el SAT puede solicitar documentos adicionales. Esto extendería el trámite a otros 3 meses más, según especialistas, quienes afirman que el trámite podrá llevar
le digo hasta 9 meses. Pero fíjese que el SAT resolvió todo en poco más de una semana. Cuando mucho se tardó una semana. No, demasiado. Se desatan inmediatamente las sospechas. La presidenta de la República afirmó que hará una donación a la asociación promovida por Andrés Manuel López Obrador. Y a pregunta expresa de Uno TV sobre la conformación de esta asociación denominada Humanidad con América Latina, la mandataria aseguró que realizó el proceso que siguen otras asociaciones para su creación, que fue impulsada por personajes de izquierda, perfiles cercanos al partido gobernante, como la escritora Elena Poniatowska, Carmen Lira, periodista, directora del periódico La Jornada, y casi todo el cuerpo de colaboradores de este diario considerado como el diario oficial. ¿Va a hacer formalmente una donación usted a través de Sí, yo creo que sí. Sí lo voy a hacer, de manera personal. ¿Cuánto sería? Bueno, voy a ver, mañana les informo. Logró una constitución muy rápidamente. ¿Tiene usted confirmado esto, que fue muy rápido el proceso? Pues ellos solicitaron como se hace normalmente con las asociaciones civiles, solicitaron ser donatarios y se le otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Sabe cuándo presentaron su registro de inscripción? No tengo el dato. ¿Sabe quién es el representante legal? Son las personas que firman el desplegado. Entiendo que ellos son los representantes de la asociación civil. Laura Esquivel y Carlos Pellicer. Uno TV también cuestionó a la presidenta Sheinbaum sobre las críticas internacionales al régimen cubano. La presidenta de la República reiteró su respeto a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué piensa usted del régimen cubano en el contexto de que hay, pues, prácticamente todos los organismos internacionales se han pronunciado sobre violaciones de los derechos humanos en ese país? Corresponde al pueblo de Cuba. Así como nosotros respetamos al presidente Trump porque le corresponde al pueblo de Estados Unidos. A veces decimos cosas en las que no estamos de acuerdo, que corresponden a la relación bilateral, pero lo respetamos, porque lo eligió su pueblo. Igual que no estamos de acuerdo con el presidente de Argentina, pero lo eligió su pueblo. Y podemos decir en lo que no estamos de acuerdo. Y más como presidenta, pues me corresponde la autodeterminación de los pueblos. Venga, pues, el análisis del maestro Jesús Silva Herzog Márquez sobre todo esto, esta irrupción de López Obrador en la vida política, montado a lomos de la tragedia cubana, donde no nos queda claro si es la tragedia del pueblo cubano, del pueblo sufrido, o la dictadura decrépita. ¿Tú qué crees? Bueno, me parece que está en una condición terrible Cuba en estos momentos. Me parece que después de tantas décadas este debe ser uno de los momentos de mayor tensión, de mayor penuria económica que se recuerda en la isla. Esta ausencia de energía, de luz, de comida. Sí me parece que estamos ante una crisis humanitaria muy seria. Y creo que tiene sentido el hecho de que haya ayuda humanitaria en busca de llevarle a los habitantes de Cuba pues alimento, medicinas. Yo creo que eso tiene todo ¿Ya viste lo que sentido. pasó en El Morón, en Ciego de Ávila, en el centro de la isla, ¿no? Donde una manifestación de unos 1,500 a 2,000, sobre todo jóvenes, que ya hablan otro lenguaje, y fueron y quemaron la sede del partido. La sede del Partido Comunista. Yo creo que eso es uno de los acontecimientos más notables, el hecho de que estamos viendo que ante esta emergencia hay muchos cubanos que están pues rompiendo con ese temor que habían tenido durante muchísimas décadas y expresando su discrepancia con el sonido de las cacerolas en la ciudad de La Habana, esta toma de una sede del Partido Comunista. En fin, yo creo que señales de descontento también estamos viendo muy claramente.
Ahora, decía la presidenta Sheinbaum en el fragmento que transmitías hace un momento, Pepe, que el gobierno de México era respetuoso con la política de Donald Trump porque, aunque no hubiera acuerdo con muchas decisiones, había sido electo por los electores norteamericanos, que había desacuerdos con el presidente de Argentina y que tenía que haber respeto porque había sido el señor Milei electo por los votantes argentinos. Y de inmediato dice lo mismo de Cuba, ignorando que el señor Díaz-Canel no fue electo popularmente, que no tiene ningún origen democrático, sino que es expresión de un régimen totalitario, un régimen de partido único, en donde no solamente no hay partidos de oposición, sino que no hay medios independientes, organizaciones de la sociedad civil que puedan estructurarse por afuera de las vías del Partido Comunista. No hay democracia. Por supuesto que no hay democracia. Si hay un espacio en el continente americano en donde no hay ningún elemento de democracia, es en Cuba. Y por eso también resulta insostenible lo que dice el expresidente López Obrador de que esto es una reacción porque el pueblo cubano se aferra a su libertad y a su soberanía. Ambas cosas son falsas. Ni hay una defensa de la soberanía, un país que ha vivido de los subsidios primero de la Unión Soviética y después de Venezuela, no es un país soberano. Y por otra parte, ¿de qué libertad se puede hablar en Cuba? Vale mucho la pena, Pepe, acercarse al escasísimo periodismo ciudadano que podemos nosotros conocer de las calles de Cuba, lo que hace cotidianamente Joanny Sánchez, que ha dado testimonio de lo que es vivir todos los días en la isla bajo esta escasez por una parte, y después por la opresión de un régimen que, por ejemplo, a esta periodista un buen día le dice: tú no puedes salir de tu casa. A Joanny Sánchez sí la conocemos, sabemos de su calidad y de su trabajo, y periodista y activista. Así es. Pero todo esto le mete mucho ruido a la presidenta Sheinbaum, ¿o me equivoco? Yo creo que le mete mucho ruido, está capoteando una relación complicadísima con Donald Trump, que, como también vimos en la cápsula que transmites hace un segundo, tiene ya en la cabeza la idea de que quiere ponerse la medalla de haber sido el que finalmente dio el golpe definitivo al régimen cubano, en donde él dice con esta soberbia: yo puedo hacer con la isla lo que se me da la gana. De tal manera que ahí hay una presión muy fuerte del gobierno norteamericano, pero también hay una presión muy fuerte de las bases morenistas que siguen con esta afinidad inexplicable con la dictadura cubana. Veneración al Mesías. a ese régimen, a ese sueño romántico de la revolución cubana, sin abrir los ojos a lo que pasa en la isla desde hace décadas, ¿no? Ciertamente. Y aquí, pues, López Obrador muestra que Claudia Sheinbaum sigue a la sombra de un caudillo. Pues yo creo que genera una presión Cuando adicional. menos genera incertidumbre, ¿no? Yo creo que magnifica, le da voz a esa presión interna que debe sentir la presidenta Sheinbaum de sus propias bases. Y yo creo que es también, pues, un juego que debe resultarle muy incómodo a la presidenta de la República. Sí, porque tiene que torear, por un lado, a Donald Trump. Por otro lado, tiene que torear el peso que en las bases de Morena, de la 4T más Sí. duras, pues está muy presente y es el que sigue llevando el liderazgo. Y entonces la presidenta está atrapada. Yo creo que es de eso que hemos hablado en muchas ocasiones, de las presiones simultáneas que tiene la presidenta, del presidente de Estados Unidos y del expresidente de México. Quizás se ve con mayor dramatismo, no en el territorio mexicano, sino en lo que está sucediendo en Cuba, esta obsesión por una parte de cierta izquierda mexicana y una obsesión de la derecha norteamericana desde hace décadas también. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, sale en defensa de quien le heredó el poder.
Sí. Y tiene que ser respetuosa, cuidadosísima con esa relación y no confrontar. Y finalmente creo que en la conferencia de hoy, con esta insistencia de el reportero de Uno TV, yo creo que pues finalmente muestra que su lealtad política, su afinidad ideológica está con el régimen cubano, siguiendo esta idea de que se trata de la voluntad del pueblo cubano tener el régimen que padece. Muchas gracias, Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias, como Pepe. siempre, como todos los lunes. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.